Queridos beneficiarios, les traigo una excelente noticia. Se ha confirmado pues prácticamente lo que muchos han estado esperando, y es que la agencia gubernamental va a ampliar su política de subsidio para muchos del Seguro Social. Un aumento en camino, una ampliación, un apoyo adicional que muchos han estado esperando, y dirigido exactamente para uno de los sectores más interesantes del Seguro Social, que es seguridad de ingresos suplementario. Es importante estar atento a todos los detalles sobre esta magnitud de un apoyo pero muy necesario para muchos. Veremos cómo esto puede impactar en sus beneficios mensuales. Manténgase con nosotros para obtener más información sobre esta emocionante actualización y cómo pueden beneficiarse de ello. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, es muy posible que algunos beneficiarios del Seguro Social en todo el país pronto obtengan más dinero en sus bolsillos, luego de un cambio en los criterios de elegibilidad, la cual fue anunciada por la misma Administración del Seguro Social. Y es que la agencia gubernamental ha anunciado que está ampliando su política de subsidio de alquiler para quienes reclaman pagos de seguridad de ingreso suplementario. Según la nueva regla, publicada la semana pasada, será menos probable que la asistencia para el alquiler, como el alquiler a tarifa con descuento o otros factores hasta alimenticios, puedan afectar tu elegibilidad para el SSI o el monto de un pago de una persona. Para que entiendan bien se los voy a explicar. El SSI otorga pagos mensuales tanto a adultos, niños, personas con discapacidad o ceguera, así como al igual a un simple caso de un adulto de unos 65 años o más, pero que tenga ingresos o recursos limitados. A menudo estos pagos tienen como objetivo aumentar los ingresos de quienes reclaman pagos del seguro de vejez, de sobrevivientes e invalidez, los cuales no puedan cubrir con todas sus necesidades básicas. Tan solo en el año 2023, más de 7,4 millones de personas se vieron beneficiadas de pagos mensuales del SSI, con un promedio de unos $700. En este año, eso ha aumentado. Pues para empezar, la nueva norma ya se está implementando en 7 estados. Tenemos a Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Texas, Vermont y Wisconsin. Todo esto se debe a decisiones judiciales locales, pero el próximo cambio será aplicado a los 50 estados en los Estados Unidos. Para todos los demás reclamantes a nivel nacional el cambio no será inmediato, sino que este irá entrando en vigor máximo hasta el 30 de septiembre de este año. Este cambio no va a afectar cuánto paga la agencia gubernamental por mes, sino que esto va a llegar a un máximo de unos $943 en este año 2024. Esto puede aumentar los montos de los beneficiarios actuales del SSI y puede también ampliar la elegibilidad a otros. La misión, es continuar ayudando a las personas a acceder a beneficios cruciales, incluido el SSI, y fueron las propias palabras por parte de Martin O'Malley, el comisionado del Seguro Social. Simplificar y ampliar nuestra política de subsidio de alquiler a nivel nacional es otra de las soluciones de sentido común que mejorará la igualdad del programa y va a reducir el tiempo en el cual las agencias dedican a calcular y administrar este subsidio. El cambio en el subsidio de alquiler es el segundo que se realiza en los beneficios del SSI en los últimos meses. El mes de febrero, la Administración del Seguro Social anunció que ya no va a incluir los alimentos en los cálculos de manutención y manutención en especie. El apoyo y el mantenimiento en especie se calcula dentro de la cantidad de asistencia alimentaria informal que un solicitante o un reclamante del SSI recibió, puede ser de amigos, familiares o redes de apoyo comunitario. La Administración del Seguro Social dijo que los cambios en el cálculo significan que los solicitantes y los beneficiarios tendrían que reportar menos información a la agencia gubernamental y que esto reduciría la variabilidad mes a mes en los montos de pagos o también en los errores de pago, los cuales han sido ampliamente reportados por los beneficiarios del Seguro Social en meses recientes.
Pues prácticamente, señores, este es el segundo cambio que veremos en este mes, prácticamente este año 2024, en respecto al programa SSI. Como mencioné hace un momento, el primero fue el tema de los alimentos. Ya no va a entrar dentro de este cálculo, ahora es el subsidio de alquileres. Poco a poco estamos eliminando pequeños problemas dentro del SSI que a muchos deja afuera de este programa o a muchos hace que su pago sea descontado, sea menor de lo que realmente deberían de recibir. Sin duda alguna son muy buenas noticias. Pues muy bien, continuando hablando sobre el tema, hay un grave problema el cual está enfrentando el presidente Joe Biden con los pagos de seguridad social. Y es simple, es que no hay ningún plan para solucionar el problema. La viabilidad del seguro social a largo plazo siempre ha sido uno de los temas de discusión más acalorados entre los estadounidenses. Tan solo el año pasado, un informe de la Junta de Síndicos del Seguro Social analizó la situación y predijo que los fondos fiduciarios del programa federal se habrán agotado por completo hasta el año 2033. Y es que a partir de ese momento, los beneficios solo se cubrirán hasta el 80% de lo previsto. La situación no va a mejorar a menos que el Congreso de los Estados Unidos tome las medidas ahora mismo para cambiar el plan. El senador Bill Cassidy, republicano de Luisiana, ha cuestionado a la Secretaría del Tesoro Janet Yellen durante su audiencia del Comité de Finanzas del Senado en los Estados Unidos. Su línea de cuestionamiento se centró en que el presidente Joe Biden no ha demostrado tener un plan detallado para solucionar la inminente insolvencia del Seguro Social. Pues Bill Cassidy, como la mayoría de los republicanos en Estados Unidos, no está de acuerdo con la propuesta presupuestaria que tiene el presidente, la cual incluye, dentro de las medidas de solvencia, un aumento en impuestos para los estadounidenses más ricos. En sus preguntas planteó la cuestión de cuánto más alto tendrá que ser este nuevo impuesto para los ricos para resolver este problema de solvencia que tiene el Seguro Social. Pues Janet Yellen llegó preparada y dio una respuesta que muchos no esperaban. El presidente no tiene un plan, pero sí tiene principios. Quiere trabajar con el Congreso para poder encontrar la manera de proteger el Seguro Social y de este modo extender la solvencia más allá del año 2034. El senador Cassidy no quedó impresionado por la vaguedad percibida de esta respuesta y simplemente lanzó una refutación incendiaria. Si el presidente desea trabajar con el Congreso, ¿por qué continuamente hace demagogia con los republicanos sobre cualquier cosa que no se alinee exactamente con lo que aparentemente conviene a su reelección? Habrá un recorte del 23 al 25% para quienes reciben beneficios ahora, lo cual va a duplicar la tasa de pobreza entre las personas mayores, más que todo en 8 años. Y él no tiene un plan. Señora secretaria, ¿cómo puede justificar no tener un plan cuando ya lleva 3 años en el cargo? La discusión entre demócratas y republicanos sobre este tema es muy familiar, con temas de conversación que presionan de un lado a otro. Pero en este es el caso, el candidato republicano Donald Trump tampoco tiene una promesa de campaña sólida sobre este mismo tema, mientras que el presidente Biden por lo menos ha presentado un esquema, más que todo un plan el cual pretende consolidarse aún más en la propuesta de presupuesto.